Noticentro 1, CMI. Goldman Sachs estima que precio de barril de petróleo caerá a $20. Trump anuncia primeras medidas por caída del precio del petróleo y coronavirus. Así se vivió el lunes negro en los mercados y las bolsas del mundo. Italia ya es zona roja por coronavirus. Todas las actividades turísticas y deportivas quedaron suspendidas. Los efectos de la crisis petrolera y el coronavirus en la economía colombiana. El estado de salud de los pacientes aislados por coronavirus en Buga y Medellín. Nuevas revelaciones de la ñeñe política. Renuncia la asesora de Uribe en el Congreso. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La guerra del petróleo provocó su peor caída desde la guerra del Golfo en 1990 y cayó a $30 el barril. Ante el complejo panorama, la financiera Goldman Sachs estima que el precio caerá hasta los $20 por barril. En medio del peor desplome del precio del petróleo desde 1991, las predicciones sobre el valor del crudo revelan un oscuro panorama del oro negro que sigue perdiendo, pero aparentemente no tocó su piso. Así lo revela Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo, que advirtió que el barril de referencia Brent podría llegar a costar solamente $20, un precio que pondría a prueba los niveles en los que algunos productores pueden operar. De hecho, el pronóstico para el mercado petrolero de Goldman Sachs es tan pesimista dada la guerra de precios y la reducción significativa de la demanda mundial de crudo por el coronavirus, que recortó sus perspectivas para el segundo y tercer trimestre de este año a $30 por barril. Por la emergencia del petróleo, el presidente Donald Trump presentará al Congreso un paquete de medidas para enfrentar la crisis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su gobierno planea medidas para ayudar a los trabajadores de su país en medio del brote del COVID-19. We are going to take care of and have been taking care of the American public and the American economy, discussing a possible payroll tax cut or relief, substantial relief, very substantial relief. Además dijo que buscaba brindar asistencia a las aerolíneas, los hoteles y la industria de cruceros, que están sufriendo a medida de que los estadounidenses cancelan rápidamente los planes de viaje. We're also working with the industries, including the airline industry, the cruise ship industry, which obviously will be hit. We're working with them very, very strongly. We want them to travel. We want people to travel to certain locations and not to other locations at this moment. Mañana sus asesores harán el pedido al Congreso. La caída histórica de los precios del petróleo empezó por la falta de un acuerdo entre Arabia Saudí, que es el mayor productor de la OPEP, y Rusia para reducir los niveles de producción y estabilizar así el mercado, que tiene una sobreoferta de crudo. Un lunes negro vivió la economía mundial, que tambalea por cuenta del fuerte desplome del precio del petróleo, que llegó a caer hasta 30% y que cerró a $34,10 por barril. Las acciones del gigante petrolero Saudi Aramco, la empresa más cotizada del mundo, cayeron un 11% por segundo día consecutivo, en medio de la peor caída del petróleo desde 1991. La compañía perdió $320 millones tras declarar la guerra de precios por la falta de un acuerdo la semana pasada entre Rusia y la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para reducir la producción de crudo y así detener la caída de los precios afectados por la baja demanda. Aramco rebajó el precio de sus barriles a sus niveles más bajos en 20 años y aumentará su producción después de que el actual acuerdo de la OPEP expire en abril, esto como una amenaza a la organización. Esta decisión, que provocó una tormenta en los mercados, afecta no solo a los países miembros de la organización, sino también a países como Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Según la agencia Bloomberg, redujo sus precios en Asia en torno a los $4 y $6 por barril, así como un descuento de $7 para el mercado estadounidense. Además, amplió el descuento para su crudo insignia Arabian Light a un precio sin precedentes de $10,25. Colombia también sintió la guerra por los precios del petróleo. El dólar tocó su máximo histórico de 3.800 pesos. El sector petrolero señala que la caída de precios podría generar una incertidumbre en materia de inversión, lo que podría demorar los proyectos. Desde el punto de vista operativo, por supuesto, que vamos a ver entonces que dentro de esa disciplina fiscal y disciplina de capital, pues se van a seguramente demorar varios proyectos. Después de 14 años, la Bolsa de Valores de Colombia suspendió operaciones por la pérdida del 10% que se registraba a media jornada en el índice de capitalización Colcap, que al cierre se ubicó en 1.344 unidades.
El nerviosismo en los mercados internacionales por cuenta del coronavirus y el desplome en los precios del petróleo contagiaron la plaza bursátil colombiana, que sufrió una de las peores caídas de la historia. La mayor caída la sufrió Ecopetrol a 2.300 pesos, con una reducción en su precio del 20%. Estas correcciones generalmente tienden a ser, digamos, muy fuertes, pero de corto aliento. Entonces esperamos que haya una corrección de los mercados en las próximas jornadas, pero el panorama de incertidumbre que hay en el mundo es grande. Sin embargo, el directivo señaló que Colombia tiene las reservas internacionales suficientes para enfrentar los choques externos. Italia fue declarada como zona roja por la expansión del coronavirus, que llegó a los 9.000 casos y ha dejado 724 muertos. El avance descontrolado del COVID-19 a nivel mundial ya encendió las alarmas de la OMS, que por primera vez desde el inicio del brote de coronavirus advirtió que la amenaza de una pandemia del patógeno que ha infectado a más de 110.000 personas y deja más de 3.800 muertos en todo el mundo se volvió muy real. It's certainly troubling that so many people and countries have been affected so quickly. Europa es víctima de la incontenible propagación que en pocas semanas logró expandirse en casi todo el continente, donde la epidemia ya alcanza los miles de infectados en Alemania, Francia y España, donde la Comunidad de Madrid suspendió todas las clases en colegios y universidades. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada. Sin embargo, la situación es más preocupante en Italia, la nación europea más afectada por el coronavirus, que en menos de 24 horas reportó 1.500 nuevos casos, que se suman a la lista de 9.000 infectados y 724 víctimas fatales. El brote llevó contra las cuerdas al gobierno italiano, que declaró a todo el país en una cuarentena que limita fuertemente los movimientos ciudadanos y las aglomeraciones públicas. Incluso la conferencia episcopal canceló las ceremonias religiosas en todo el territorio hasta el 3 de abril. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Mientras la crisis carcelaria en Italia ya deja más de 300 presos fugados y 6 muertos, en motines en los penales donde fueron suspendidas las visitas semanales como medida para evitar la propagación del virus en las cárceles. En América Latina el coronavirus se expande. 15 países ya reportan casos de contagio. Desde que se conocieron los primeros casos de coronavirus, Estados Unidos lidera la mayor cantidad de casos con 605. Le siguen Brasil con 25 casos, Ecuador con 15 casos, Argentina con 12 casos confirmados, Costa Rica con 9 casos, Chile con 8 casos, Perú con 7 casos, México con otros 7 casos y Colombia con 3 casos confirmados. La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que en general el continente ha dado una respuesta favorable a la emergencia que se ha desatado por la expansión del coronavirus en el continente. El organismo señaló que los países del continente americano más expuestos son los que han recibido viajeros internacionales provenientes de Europa, especialmente de países como Italia y España. Y permanecen aislados los 2 nuevos pacientes en Colombia contagiados por coronavirus, uno en una clínica de Buga y la otra en Medellín. Un paciente de Buga procedente de España de 34 años es el segundo caso de coronavirus en el país. Según las autoridades de salud, la persona presentó complicaciones en su salud, por lo que se encuentra hospitalizado. Actualmente, el paciente se encuentra en una condición clínica estable, bajo estricto seguimiento y manejo por parte del equipo de salud y vigilancia epidemiológica. La tercera persona con coronavirus es una mujer de 50 años que llegó de Madrid, España, el pasado 2 de marzo. Esta mujer estará aislada en su casa por 14 días. El equipo de servicio médico de la Secretaría le hizo el examen en su casa, ella se mantuvo aislada. De todas maneras estamos recogiendo todas las personas con que tuvo contacto, tanto en el viaje como en el traslado y otros, de modo que tengamos garantía de que este se mantenga como un caso importado aislado. Los familiares de esta mujer fueron descartados de la enfermedad. Al regresar a Noticentro 1, CMI espere las nuevas revelaciones en el escándalo de la ñeñe política. Bogotá y Medellín siguen en alerta ambiental por la contaminación del aire. Pese al pico y placa extendido, la calidad del aire no mejoró lo suficiente en Bogotá, por lo que se mantiene la alerta ambiental. Solo hasta mañana y de acuerdo con las mediciones decidirán si levantan la medida.
El levantamiento de la medida se hace después de 48 horas que estemos por debajo de los niveles de alerta amarilla. El pico y placa para mañana aplicaría para carros y motos con número par 0, 2, 4, 6 y 8. Hasta el momento han sido sancionados 656 conductores. De otro lado, el alcalde de Medellín declaró la emergencia ambiental, anunció medidas de choque y una consulta popular para disminuir la contaminación en la ciudad. Pues el plan de choque implica que EPM va a financiar a través de la cuenta de servicios públicos 50.000 bicicletas eléctricas. Medellín se va a convertir en la ciudad de la bicicleta eléctrica. Quintero anunció una consulta popular de 10 puntos, en la que se considera el traslado del aeropuerto o la Herrera de Medellín a Santa Fe de Antioquia. De las 18 estaciones de monitoreo del aire en Medellín, una está en rojo, otra en amarillo y el resto en naranja. Sigue el escándalo de la ñeñe política. Hoy la Fiscalía le pidió al Consejo Nacional Electoral que investigue la campaña del presidente Iván Duque por las grabaciones del ganadero Ñeñe Hernández y la asesora del senador Álvaro Uribe, María Claudia Daza, quien renunció a la UTL del expresidente. 3 hechos marcaron hoy la ñeñe política en Colombia. La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema y al Consejo Nacional Electoral para que investigue lo que le concierne a cada tribunal en relación con la supuesta compra de votos que habría beneficiado a Iván Duque en la campaña presidencial de 2018. Hay unos 25.000 movimientos que incluyen audios, mensajes de texto, mensajes de voz, fotografías, videos. Entonces estamos en la tarea de descifrar toda esa información que usted entenderá que por el cúmulo y por la cantidad de información es muy complicado tratar de evacuarla a la mayor rapidez. Por motivo de este escándalo renunció una de las principales asesoras del expresidente Álvaro Uribe. Ante la pérdida de confianza de quien más que mi jefe ha sido mi mentor y amigo, doy un paso al costado. Y el ejército reconoció que a José Ignacio el Ñeñe Hernández, quien se distinguía como ganadero pero que era investigado por narcotráfico, lo trasladó una de sus aeronaves. Recibió la petición del señor José Hernández para su traslado, debido a que también asistiría a la mencionada reunión. Me dijo el general, allá estaba con el Ñeñe. Sí, allá estuvo conmigo en la mañana. Hoy almorzamos. Los 3 hechos hacen parte del escándalo divulgado por el periodista Gonzalo Guillén.